Nuevamente en Reflexiones Epistemológicas y la serie o el bloque de acontecimiento que supone además el trabajo de la gramatología y además en este contexto el debate sobre la escritura y su relación con la fenomenología de la percepción. Además, en esta serie o bloque, la subserie sobre el acontecimiento filosófico. Y en este contexto nos habíamos preguntado sobre los nacimientos de la filosofía. Y ya nos habíamos preguntado sobre uno de los nacimientos concretos de la filosofía que tienen que ver con el nacimiento de la filosofía en Abya Yala, concretamente con la filosofía maya. Habíamos dejado pendiente esta discusión, ya anunciada teóricamente y obviamente anticipada de manera hipotética, de manera antelada. Ahora nos interesa abordarlo. Y habíamos anunciado también que había que abordar el tema desde la literatura maya, pero también desde la ciencia maya, porque la filosofía tiene un zócalo desde la concepción de epísteme que tenemos, y ese zócalo es físico-matemático, es el zócalo de la percepción social, de su relación con el mundo y con el universo, sobre todo de su relación con el planeta y el universo, y el multiverso, podríamos decir, en la medida que hay un avance en la conciencia de esta concepción. Y en ese sentido, el nacimiento pues de la filosofía tiene que ver con este zócalo, pero también tiene que ver con esas expresiones tan ricas, artísticas, estéticas, donde se devela y se despliega la condición humana en las situaciones en las que se encuentra en el contexto histórico-político o en el horizonte histórico-político al que pertenece. En ese sentido, queríamos abordar pues la filosofía desde esa perspectiva. Ahora bien, habíamos mencionado que la filosofía o nacimiento de la filosofía, el nacimiento del acontecimiento filosófico tiene que ver con la autonomización del pensamiento, con la autonomización de la razón respecto al mito, respecto a las mitologías, a las ceremonias de los ritos, y después obviamente respecto necesariamente de la religión. El pensamiento tiene que ser un pensamiento libre, autónomo, para que se piense a sí mismo y para que se piense la situación del ser humano en el mundo, en el planeta, el universo, desde esa perspectiva libre, que se piense independientemente, se piense desnudamente ante la mirada de la razón y del pensamiento. Muy bien, entonces ahora tenemos que encontrar pues este nacimiento de la filosofía en Abya Yala y este nacimiento de la filosofía en los mayas, en la civilización maya. Hay dos entradas que queremos hacer. Una entrada en el sentido de su inmanencia, en el sentido de su inherencia, en el sentido de que la filosofía de todas maneras se encuentra inherente, inmanente en el mito, en la mitología, en las alegorías mitológicas, en la cosmogénesis y en la cosmología de una civilización. Y obviamente en la medida que hay expresiones artísticas, expresiones estéticas, en la danza y también obviamente en la literatura pensada y definida de manera amplia, no como corte a partir de la primera novela considerada como la epopeya del antihéroe o la antiepopeya del antihéroe, que es la novela del Quijote, tal como la define Michel Foucault en Las palabras y las cosas, sino la literatura pensada como escritura, como narración de la vida cotidiana,
de la tragedia y del drama. Entonces, cuando la literatura narra lo que ocurre, no en sentido cosmológico, no en sentido de las divinidades, sino en el sentido del quehacer humano, estamos pues ante la literatura, ante esta escritura y ante estas narrativas que cuentan y obviamente construyen tramas en relación a la vida cotidiana humana. Entonces también tendríamos que decir que la filosofía también se encontraría de manera inherente en estas literaturas, en estas narraciones. De la misma manera que podemos decir que la filosofía griega se encontraba ya de manera inmanente e inherente en la Ilíada y en la Odisea, que después, a partir de lo que hemos considerado el acontecimiento filosófico, la filosofía haya independizado o se conciba como la independencia del pensamiento y de la razón respecto al mito, se desmitologice y encuentre, digamos, un espacio propio en la literatura, se desplace de la literatura y se convierte en una especie de escritura de la propia razón que razona sobre la condición humana, la condición del ser humano, pero sobre todo en la medida que piensa el acontecer humano desnudamente a partir de esa mirada del pensamiento. Entonces, tendremos que encontrar también esto en los mayas. Y obviamente en la medida que estamos muy lejos de investigaciones que traten este tema, y muy lejos, mucho más lejos de hacer una investigación de ese tipo ahora, y que más bien invitamos a colectivos a que lo hagan, a las universidades a que lo hagan, sobre todo a las facultades donde se encuentra la carrera de filosofía. Vamos a hacer interpretaciones especulativas, es decir, vamos a lanzar hipótesis interpretativas especulativas que nos ayuden sobre todo a reflexionar, porque estamos en ese campo ahora, en el campo de las reflexiones intempestivas. Muy bien, entonces vamos a empezar con lo siguiente, con el primer trámite, es decir, sobre la condición de la filosofía y del pensamiento de manera inmanente y de manera inherente. Y en la medida que nos acercamos no solamente a la escritura en el sentido mayúsculo del término, tal como lo define Jacques Derrida, la escritura como gramatología, como acontecimiento gramatológico, como acontecimiento de la huella, de la inscripción, de la marca, de la incisión, de la hendidura, como esa exterioridad que vive un devenir en términos de interioridad y una interioridad que vive un devenir en términos de exterioridad, una afuera que es a la vez el adentro. Si nosotros asumimos esta relación de la escritura con el lenguaje como un acontecimiento anterior al mismo lenguaje, como la condición de posibilidad del lenguaje, como la condición material y vivencial del propio lenguaje, como una especie de fenomenología corporal que, digamos, es el sustrato mismo, fundamental y condición de posibilidad del mismo lenguaje y por lo tanto también de la escritura. Cuando asumimos la escritura de esta manera y nos enfrentamos además a una escritura en sentido gramático, en el sentido de la inscripción, en el sentido del sistema de la escritura, en el sentido de una escritura, la escritura jeroglífica, logogramática de los mayas, esta escritura además fonética, porque digamos se mueve en estos distintos niveles y en estos distintos planos después de las investigaciones hechas a lo largo del tiempo, después de que se ha logrado descifrar la escritura maya. Entonces cuando nosotros nos enfrentamos a una escritura y sabemos que el Popol Vuh fue escrito en principio en lengua y en escritura maya,
que tiene sus antecedentes olmecas. Entonces estamos ante una escritura, ante una sociedad, una civilización con escritura en el sentido que buscaban y se vanagloriaban los occidentales del siglo XIX. Porque todas las sociedades nacen en la escritura y desde la escritura codifican y decodifican el mundo. Entonces, cuando nos enfrentamos a esta escritura, sabemos que estamos ante no solamente un texto mitológico, un texto de la cosmogénesis y de la génesis del pueblo, de la civilización maya. Estamos no solamente ante mitologías en el sentido de Lévi-Strauss, sino que estamos ante una escritura que se construye en los tejidos de la escritura jeroglífica, logogramática y fonética. Entonces estamos ante, digamos, una civilización que tiene los instrumentos para escribir y inscribir su memoria y escribir la construcción del sentido de sus memorias, que son estas tramas, estas narrativas. Y cuando estamos ante esto, cuando sabemos que no solamente el Popol Vuh, el libro de la comunidad, de la población, de la asamblea, como la traduzcamos, es parte de un acontecimiento literario, no solamente mitológico. Estamos ante, digamos, la construcción y el fluir de la metaforización. Y a través de la metaforización estamos precisamente ante una narrativa, ante una expresión que está narrando, que está construyendo no solamente un sentido, sino que está construyendo eso, es decir, un principio, una mediación y un desenlace, una trama. Entonces sabemos de principio que allí sí podemos encontrar, no solamente en el Popol Vuh y en otros textos, como el Chilam Balam, sino en otros textos, que lastimosamente muchos de ellos han sido desaparecidos, han sido incinerados, destruidos por estos celosos frailes que se anticiparon a la Inquisición. Entonces estamos pues ante un acontecimiento de la escritura, un acontecimiento de la narrativa literario, donde sí hay de manera inherente e inmanente reflexiones sobre el ser humano, sobre la condición del ser humano. Y por lo tanto estamos ante una filosofía, y mucho más estamos ante una ontología. Pero estamos aceptando esto de manera inmanente. Lo que necesitamos es buscar de manera evidente, es decir, de manera autónoma, es decir, como acontecimiento filosófico, como un pensamiento desnudo, como un pensamiento que desnuda al ser humano, que un acontecimiento del pensamiento que está desnudando la condición del ser humano y la condición y las situaciones en las que se mueve el ser humano. Entonces, estamos pues ante esa situación. Entonces podemos decir que estamos hablando de una filosofía inherente, inmanente, que merece una auscultación, una reflexión, una lectura, una interpretación actualizada en la contemporaneidad, una contemporaneidad que está en crisis civilizatoria, crisis de la modernidad. Una civilización que en plena crisis, en plena clausura, requiere de su superación, requiere de una ruptura y un desplazamiento, un camino hacia otros horizontes civilizatorios que permitan la pervivencia y la proyección de la humanidad, sobre todo en toda su potencia social, creativa. Entonces, en ese sentido es indispensable hacer memoria, es decir, hundirse en los substratos de la memoria de la humanidad, de las sociedades y de los pueblos y de sus civilizaciones. Encontrar en esa auscultación, en esa geología, hablando metafóricamente, de las civilizaciones de la humanidad, salidas a la crisis ecológica, a la crisis civilizatoria presente. Es decir, darle la oportunidad de una proyección mayúscula al ser humano y que no se hunda en la pobreza, en la banalidad de un sistema mundo tribal
que corresponde al sistema mundo cultural de la civilización moderna, que ya no ofrece nada, que solamente ofrece un consumo compulsivo, un goce inmediato, un goce absurdo y sin sentido y sin perspectiva de la acumulación de capital ampliado y originario. Es decir, un desarrollismo que somete a la ciencia y a la civilización como instrumentos pobres de la acumulación cuando pueden ser muchísimo más. Entonces, ante esta situación sí requerimos repasar, recuperarnos en las civilizaciones, y sobre todo en civilizaciones tan ricas como las de Abya Yala y la civilización concretamente maya. Y en ese sentido sí merece una investigación, una auscultación sobre las narrativas, ya sean transmitidas oralmente o podamos rescatarlas en la escritura para precisamente interpretar, hacer recortes interpretativos de esta filosofía. Y sí es una tarea. La otra tarea consiste en lo que hemos llamado ya el desprendimiento, la ruptura y el desplazamiento epistemológico de un pensamiento filosófico, de un acontecimiento filosófico, cuando el pensamiento se piensa a sí mismo. Y obviamente esto requiere sus filósofos, es decir, no solamente sus sabios, sino sus filósofos, estos amantes del saber, estos amantes de la búsqueda de la verdad. Entonces tenemos que encontrarlos. Ahora bien, no es que tenemos que encontrarlos porque tenemos que encontrarlos, sino suponemos que bajo, digamos, el avance civilizatorio maya, estos filósofos sí existen. Y por lo tanto estas filosofías sí existen en su forma desplegada. Entonces, ¿cómo podemos ingresar a esto, a este decurso, a esta aventura del pensamiento filosófico propio? Otra manera importantísima es a través de la ciencia, porque la ciencia es el zócalo casi inmediato de la propia filosofía, porque la ciencia le da el alcance, la física y la matemática le da el alcance, la mirada de la ciencia y la mirada de la física, la mirada astronómica, la mirada de la arquitectura, la mirada de la agrimensura, la mirada de la ciencia como tal, en las condiciones de esta civilización, es pues el zócalo inmediato de la filosofía. Y entonces tendríamos, digamos, tanto por un lado la literatura y por otro lado tendríamos la ciencia. Y sabemos que estamos ante una matemática avanzada, ante una astronomía avanzada, ante una capacidad de estimación y de cálculo de fenómenos cosmológicos y de movimientos planetarios y de la vinculación entre estos movimientos planetarios, entre estos movimientos del firmamento, de las galaxias de Orión y Pléyades, por ejemplo, con los climas y por lo tanto con las posibilidades de las llegadas de las lluvias y las llegadas de las sequías, de las cuándo hay que plantar y cuándo hay que cosechar, cuándo hay que pescar y cuándo han desaparecido los peces. Entonces, cuándo hay que cazar y cuándo hay que quizás perseguir a los animales, de la misma manera que se lo hacía en las etapas itinerantes que otros llaman nómadas. Entonces, la ciencia es una entrada. Entonces, la ciencia que es capaz precisamente de pensar esta situación del ser humano en el universo, en el cosmos, a partir de la medida, a partir de la magnitud, a partir de la medida de la magnitud, a partir del número, a partir de la aritmética y a partir sobre todo de la geometría. Cuando estamos en esta situación estamos en condiciones precisamente de lograr, de desenvolver las estructuras categoriales que sostienen los conceptos filosóficos. Entonces, esa es la tarea
con la que tenemos que enfrentarnos. Y nosotros creemos que esto ha ocurrido. Lo que pasa es que estamos ante investigaciones muy ricas que han logrado, que se llama descifrar la escritura maya, que han logrado interpretar lo que está escrito no solamente en la piel de venado, sino lo que está escrito en la piedra, ¿no? Lo que está escrito en las pirámides, lo que está vinculado al habla y a la escritura maya, a esta vinculación, a esta articulación sorprendente que supone precisamente ya la articulación fenomenológica del cuerpo, la articulación fenomenológica de la percepción y la articulación fenomenológica del habla y de la escritura. Entonces, entonces la pregunta sería, bueno, ¿qué piensa esta sabiduría maya sobre el ser humano? ¿Sí? ¿Qué es lo que se plantea? Es decir, ¿cómo lo concibe? ¿Lo concibe en términos deterministas, para decirlo de manera muy rápida, o en términos más bien azarosos, o en términos de una especie de dialéctica entre azar y necesidad? ¿Cómo lo concibe? Es decir, está todavía preso en una especie de destino que está sometido a la divinidad, o más bien es independiente de la divinidad, y tanto las divinidades panteístas como el ser humano terminan, digamos, empujados a una suerte de devenir, no exactamente de azar, sino de devenir, de metamorfosis y de transformación. Lo que se ve en el Popol Vuh, precisamente es eso, es una metamorfosis entre plantas, animales, humanos, estrellas. Es decir, una metamorfosis entre dioses y humanos, entre distintas generaciones de humanos, distintos nacimientos de humanos, en una relación casi competitiva entre dioses y humanos. Es decir, en esta cronología comentada en la literatura del Popol Vuh, lo que vemos precisamente es este andar en términos de devenir del ser humano. Nosotros aproximaríamos esta interpretación, ya sea inherente, más fácilmente inherente que de manera desplegada, de la concepción del ser humano a la concepción que tenía los presocráticos, que tenía Heráclito, por ejemplo. Y nos parece que esto obviamente da luz sobre la manera de comprender y descifrar al ser humano en el devenir, pero no solamente en el devenir humano, sino en el devenir animal, el devenir planta, el devenir naturaleza, y el mismo devenir naturaleza en el devenir humano. Es decir, esta concepción no solamente panteísta, sino ya en términos filosóficos podríamos decir anticipadamente ecológica, porque nosotros suponemos que desde la Amazonía hasta Alaska, pasando por la meseta mexicana, y desde la Amazonía hacia los Andes y hacia la Patagonia, estamos pues ante sociedades que se conciben en íntima relación, en íntima complementariedad y reciprocidad con sus oikos o sus oikos. Entonces, creemos que se encuentra en la literatura de manera inmanente y inherente esta concepción del ser humano, esta concepción del ser como devenir. Pero por otra parte, nos faltaría, digamos, auscultar esta concepción filosófica ya desplegada, autónoma. Y por lo tanto tendríamos que encontrarnos, si ustedes quieren, con escritos, en el sentido más simple de la palabra. Y esa sería la tarea de los investigadores. Pero hasta aquí, digamos, estaríamos ante una civilización que por su alcance, desde la perspectiva de nuestra interpretación y de nuestra estimación, no puede no haber dado lugar al nacimiento de la filosofía. Lo dio
en el sentido inmanente, inherente que hemos mencionado, pero necesitamos encontrar su despliegue como pensamiento autónomo que desnuda la condición del ser humano en ese devenir. Aquí terminaremos esta exposición y obviamente sigue pendiente la tarea que nos habíamos dado.